Helmut Kohl, un europeísta que provocó opiniones encontradas. Apenas existen políticos que hayan hecho tanto por la unidad europea, pero también sumió a su partido en una profunda crisis. Sus coetáneos le recuerdan como experto en el poder, pero a la vez enraizado en su región natal, el Palatinado. Sus parientes disputan entre sí. El legado de Helmut Kohl y la tragedia de su familia. Marbacher Straße 11 en Ludwigshafen, Oggersheim, el hogar del canciller y su familia durante décadas, donde muchos acuden hoy para mostrar su gratitud y respeto por la trayectoria de Helmut Kohl. Aquí vivió durante más de 40 años, gran político europeo originario de la provincia alemana del Palatinado. La sobriedad siempre fue su principio. Los vecinos de dos casas más allá, Robert Sinsa y su esposa, recuerdan su presencia. Su primer contacto con él fue en 1971, cuando Kohl ya era presidente del Land Renania-Palatinado. La primera vez que le traté fue él mismo quien se presentó, el mismo día en que se instaló en su casa. Si mal no recuerdo, era domingo y nos llamó por teléfono. Kohl al habla. ¿Puedo pasar a presentarme? Soy el nuevo vecino. Por supuesto, le respondimos. ¿Puede ser ahora mismo? Claro. Y a los pocos minutos, ahí le teníamos, con su esposa Hannelore. Helmut Kohl era alguien muy del Palatinado, cuenta Robert Sinsa, un político que no fingía sus raíces ni su lugar de origen. En ese aspecto era un político excepcional. Por lo que he observado toda mi vida en la prensa, ningún otro hombre público se daba ese aire. En lugar de ocultar su origen en los grandes asuntos políticos, lo cuidaba y le sacaba partido. Robert Sinsa, hoy jubilado, pasó su vida laboral trabajando en la multinacional química BASF, que opera en Ludwigshafen, la mayor factoría química del mundo. La ciudad, durante decenios un bastión socialdemócrata, fue, no obstante, el fundamento del poder de Helmut Kohl. Porque, según el concejal cristiano-demócrata Heinrich Jöckel, Kohl supo construir redes de intereses, el célebre sistema Kohl, un instrumento de poder que funcionó durante muchos años y que Jöckel vivió muy de cerca. Desde luego su conocimiento y su experiencia en asuntos del partido y de personas eran enormes. No le hacía falta la agenda. Llevaba muchas cosas ya dispuestas en la cabeza. Eso fue al comienzo. Después, cuando yo fui jefe de la fracción cristiano-demócrata en la ciudad, nos encontrábamos una y otra vez en ceremonias oficiales y siempre me sorprendió que recordaba mi nombre, que sabía dónde situar a una persona. Era una buena sensación, te hacía sentir importante. Conceder importancia a la gente fue parte de su estrategia. Cuando llegó a canciller, Kohl siguió manteniendo un estrecho contacto con las agrupaciones locales del partido y exigiendo a cambio fidelidad. La posada Deidesheimer Hof, a pocos kilómetros de Ludwigshafen. A la izquierda, en el restaurante, junto a la estufa, el lugar reservado a la familia Kohl. Aquí el canciller invitó a gentes como Margaret Thatcher, Jacques Chirac, Mikhail Gorbachev y otros mandatarios a su plato favorito, la tradicional carne al estilo palatinado. Tampoco el entonces presidente ruso Boris Yeltsin se libró de visitar la provincia de origen del canciller alemán. Para la izquierda alemana, un símbolo de provincialismo y pretenciosidad casi intolerable. Los viñetistas le colocaron el apodo Canciller Pera. Kohl, no obstante, aplicó muy conscientemente esa sencillez.
Cordialidad palatina en lugar de ambiciones prusianas, un estilo político que ayudó a Kohl a dispersar el miedo europeo a una Alemania demasiado poderosa. Los de Deidesheim están orgullosos de haber recibido destellos de la política mundial. A ver, hablar de Deidesheim es hablar de Kohl y de otras muchas cosas importantes. Deidesheim tiene desde entonces buena fama. Esperemos que se mantenga. Renania-Palatinado limita con Francia y esa proximidad marcó el rumbo político de Kohl, ultra convencido de que no debían repetirse los horrores de las dos guerras mundiales. La ceremonia reconciliatoria con el presidente francés François Mitterrand en el cementerio militar de Verdun trajo la promesa de que Alemania jamás volvería a suponer una amenaza y envió una clara señal por la unificación de Europa. Supo convencer a Gorbachov y otros mandatarios de las potencias aliadas de que Alemania no olvidaría su deuda histórica. Así contrarrestó las reticencias contra la reunificación alemana. La reunificación fue sin duda el principal triunfo político de Kohl y su mayor legado. El municipio de Ludwigshafen está presidido desde 2001 por la alcaldesa Eva Lose de la CDU. Y eso a pesar de la profunda crisis que atravesó el partido tras el escándalo de las donaciones ilegales a Helmut Kohl. Pero aquí son de la opinión de que es agua pasada. Aquello fue todo un problema para él y para su familia. No es fácil juzgarlo a posteriori. Yo diría que hay que asumir el error cometido, pero que hoy prevalece, sin embargo, lo positivo que hizo. Helmut Kohl se llevó a la tumba el misterio de los donantes secretos de la CDU, algo más que una mancha en su vida política. Tampoco su vida privada estuvo libre de rupturas problemáticas. 40 años casado con Hannelore. Tuvo 2 hijos, Walter y Peter. Una aparente familia modelo. Pero esa fachada se rompe con el suicidio de Hannelore. Helmut Kohl contrae un segundo matrimonio con Maike Kohl-Richter. Y los críticos afirman que esa aisló al ya debilitado ex canciller del mundo exterior, incluso del contacto con sus 2 hijos durante años. Una tragedia familiar que hoy vuelve a estremecer a muchos alemanes. Cuando Walter quiere despedirse del padre fallecido, no le permiten entrar en casa. La noticia de su muerte le llega por radio. Lamento que las cosas no puedan arreglarse en esta vida. Yo lo intenté por diversas vías, pero sin suerte. Ahora las cosas son como son. Así que iré a rezar ante la tumba de mi madre, no lejos de aquí, en Friesenheim. La tumba familiar de los Kohl en Ludwigshafen. La decisión de enterrar a Helmut Kohl en Speyer da bastante que hablar en Ludwigshafen. ¿Qué más se puede decir? Yo digo que no creo que ese fuera su deseo. No se entiende, porque aquí yace su esposa Hannelore, sus padres que ella conoció, y la tumba y la lápida están incluso preparadas para recibirlo a él. Se volvió a casar por segunda vez. Eso cambia algunas cosas, ¿no? No podemos reprocharle nada, pero que entierren a Helmut Kohl en Speyer y no en Ludwigshafen ni en Friesenheim, eso no me lo creo. Es también lo que opina Bernd Nachtigall,
excomisario jefe y responsable durante muchos años de proteger a la familia Kohl, incluso de llevar los niños a la escuela. Si esa fue su última voluntad, hay que respetarla, pero yo lo dudo. Pienso que es su segunda esposa la que no quiere que lo entierren aquí, en su lugar natal, donde debería estar. La Catedral de Speyer acoge tumbas de emperadores y reyes desde la Edad Media. Para Helmut Kohl, este templo simboliza las raíces cristianas de Europa. A menudo invitó aquí a jefes de Estado, en total hasta 20 veces. Ahora encontrará su eterno reposo en el cementerio del Cabildo, que cuenta con 50 enterramientos, en su mayoría de clérigos. La tumba de Kohl debe estar abierta a visitas, apartada a orillas de un parque. Sí, él vino mucho por Speyer. La gente aclamaba Helmut, Helmut y todo eso. Trajo a todos los políticos a la catedral. Eso era típico. Eso es lo que digo, una buena medida para que vengan más turistas a Speyer. Sí, vino a menudo por Speyer. Estaba muy unido a Speyer y en general al Palatinado. Me parece correcto que lo entierren aquí. Helmut Kohl nunca en toda su vida se sintió lo suficientemente elogiado y él apenas aceptaba críticas. En Speyer, y no solo en Speyer, se le recordará como un político obstinado hasta el fin, que sin embargo cosechó grandes triunfos.